Bueno, está en contacto con nosotros Sabina Frederick, fue ministra de Seguridad durante el primer periodo del gobierno de Alberto Fernández, antes fue asesora del Ministerio de Seguridad bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es investigadora del Independiente del CONICET, antropóloga, académica, especializada en temas de seguridad y aparte ha tenido la deferencia de en su cumpleaños darnos este reportaje. Así que, en primer lugar, feliz cumpleaños Sabina, espero que estés muy bien. Muchas gracias, Gustavo. No sé cómo se enteraron, pero les Todo se agradezco. sabe, Todo lo Sabina. investigamos en Todo se Alameda. sabe, por culpa de Facebook, ¿no? Facebook es una máquina de decir cosas que uno no quiere. Bueno, Sabina, a ver, vamos directamente al grano. Han pasado varios hechos que han conmocionado al país, algunos en mayor o menor dimensión. El más importante, obviamente, es el triple narcofemicidio que ocurrió en Florencio Varela, donde a medida que se va avanzando en la investigación, se va viendo que detrás del narcomenudeo, detrás de zonas liberadas, de coima, etcétera, también había circulando cocaína de máxima pureza, con lo cual evidentemente hay alguna vinculación con grupos del exterior. Por otro lado, tenemos el escándalo que todavía tiene varias ramificaciones de la renuncia de Spert. Ahora aparecen, digamos, documentación que vincula a Fred Machado con Lácteos Vidal, una empresa que a su vez participaba de la persecución sindical a camioneros y otros gremios por el tema de bloqueos, y que a su vez financiaba la campaña electoral de Patricia Burlich. Por otro lado, tuvimos hace pocas semanas un escándalo con Vicentín, donde también de alguna manera aparecían en sus campos pistas de aterrizaje donde se acopiaba y se trasladaba droga. También el escándalo que hubo de un barco con una cantidad muy importante de cocaína que fue interceptada en el puerto de San Lorenzo y donde los marineros filipinos ante el fiscal Hichimoto se sorprendieron que lo detuvieran porque era una tarea, según ellos, que hacían frecuentemente. Bueno, a ver, estos hechos aparentemente desconectados entre sí, yo sé que vos investigás bastante Qué sobre bicho el tan tema, estúpido. pero lo que nos interesa básicamente es tu reflexión sobre qué nivel de penetración tiene el narcotráfico en la estructura y en la superestructura política, judicial, y bueno, y cómo estás viendo este panorama y qué te parece que son, cuáles te parece que son las medidas que tendríamos que empezar a implementar para tratar de evitar caer en un estado, en un narcoestado. Bueno, sí, y tal vez hay otros hechos. Estoy siguiendo el caso de este comisario que apareció muerto en Salta Mm, también, que Sí. parece que hizo toda una serie de declaraciones donde daba cuenta de la connivencia, ¿no? De la estructura ujú. política o de una parte de la estructura política salteña. Yo hice trabajo de campo hace un mes en Orán, en la zona de Aguas Blancas, y es de lo que hablaba, ¿no? De la región de Salta, pero no solo, digo, uno viaja a Salta, no solo, y aparecen comentarios de las vinculaciones que existen. Es muy difícil, Gustavo, decir cuál es el grado de penetración, alto, bajo, medio, digo, porque no tenemos parámetros, ¿no? Para medirlo, que eso es uno de los problemas que yo creo que hay en la Argentina. Hay varios. Si vos ves la información con la que contamos, que es información, al ser un negocio ilegal, el de la venta de drogas ilegalizadas, es muy difícil contar con registros más allá de los que existen en las áreas de la justicia que se ocupan de las causas. No sé, para mí una referencia es la información que produce la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico, la Procunar, a cargo de Diego Diego Iglesias, Iglesias. que es un organismo que también digamos, principios normativos articula con otras jurisdicciones. Si bien corresponde al fuero federal, articula a través de mesas con las jurisdicciones provinciales, porque digamos que recordemos que la mitad de las jurisdicciones del país, la mitad de las provincias, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, tiene desfederalizada la ley de drogas, es decir, que está dividido el trabajo entre aquellos los juzgados ordinarios que se ocupan de una cantidad que nunca está clara cuánto es, que ese es otro problema, las grandes cantidades que en teoría las debe Ahora, trabajar el a fuero vos esta federal. división te parece, a vos esta división te parece razonable a la luz de los Mirá, no, resultados? o sea, lo que está pasando desde hace tiempo en Argentina está
los procesos de investigación policial judicial, primero están despreciados en términos generales, ¿no? Déjame citar el último libro que escribí en un capítulo dedicado estrictamente a este tema, ¿no? Todos los vacíos que hay, las zonas grises que hay dentro del proceso de investigación policial judicial en Argentina. Porque no hay articulación entre los organismos del Poder Ejecutivo y tampoco hay articulación entre los diferentes estamentos judiciales, es decir, la justicia ordinaria provincial y la justicia federal. Se cortan, e inclusive, mira, el estudio que nosotros hicimos cuando yo era ministra de las causas que tramitaban en el fuero federal por narcotráfico que les correspondían a las fuerzas federales, en los 3 juzgados federales de Rosario, ni siquiera entre los 3 juzgados federales de Rosario había un trabajo de articulación de las causas, con lo cual se repetían personas, chapa, vivienda, y nunca habían cruzado la información hasta que nosotros hicimos ese trabajo y se lo ofrecimos a la provincia, cosa que no le dio ninguna importancia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro problema. Hay un gran nivel de desarticulación que hace que sea muy difícil entender y saber cuál es el grado de penetración, más allá de estos hechos que son tremendos, como es ha sido el narcofemicidio, el triple crimen de estas niñas, estas chicas jovencitas, que es inédito. En la Argentina nunca ha habido tanta hazaña en simultáneo contra 3 mujeres. Ha habido casos como me acuerdo, el descuartizamiento de mujeres en la zona de Mar del Plata, Miramar, Sí. en donde estaba involucrada la policía, pero no esto, ¿no? Entonces, estos hechos nos alertan, pero lo que tendríamos que hacer es trabajar sobre justamente qué es lo que el Estado no está haciendo, y el Estado no me refiero solamente a la ministra Bullrich, ¿no? Que hace una gran, es una mujer muy histriónica, que sobreactúa, o el mismo Esper, ¿no? Habría que preguntarle a Esper si ahora es cárcel o bala lo que hay que aplicarle a él, o si hay que colgarlo en la plaza pública, ¿no? Como amenazaba cuando, bueno, también sobreactuaba, ¿no? Me parece que hay problemas estructurales de funcionamiento del sistema policial judicial. Gran parte del esfuerzo en Argentina ha estado concentrado en la saturación policial, en la prevención, en mucha policía en la calle, videovigilancia, que no está mal, pero ha desviado muchísimos recursos hacia esa tarea en desmedro del trabajo de investigación judicial, que es el que permite realmente llegar a los altos niveles de responsabilidad o escalar, ¿no? En las investigaciones, y no quedarse solo con la destrucción de búnkers, que parece que es lo que vende, ¿no? Claro. O sea, es la foto Claro, que vende. lo que da estadística. Ahora nosotros tenemos Perdón, una... y otra cosa, Gustavo, que quería subrayar: si vos lees los informes de la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico, Sí, hasta el del año pasado, es el único y último que produjeron, solo se habla de clanes. Y la actividad de la Procunar tuvo un pico en el 2020 y después fue cayendo. Y si seguís el caso de Machado también, ¿no? Hay una pregunta para hacerse. ¿Cómo puede ser que nosotros del Ministerio de Seguridad en mi gestión lo detuvimos? En nuestra gestión sacamos 2 informes de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal por solicitud de la contraparte norteamericana. Lo detuvimos con la PCA en 2 o 3 días. Nunca se hizo ninguna investigación no, posterior. sí, además recuerdo también una investigación se hizo bajo tu gestión, donde cayó máximos líderes de la Drangheta y ahí me empecé a preguntar cuánto tiempo ibas a durar en el ministerio. Y bueno. A ver, digo, nosotros tenemos una hipótesis, a ver si coincidimos. Uh-huh. Eh, no existe, digamos, un esfuerzo para tratar de sincronizar la investigación No. judicial y policial, ni desde el punto de vista policial, ni desde el punto de vista judicial. Es más, hay un descuartizamiento. El otro día, por ejemplo, los diputados de Valdés en Corrientes festejaban como si fuera un gol de la selección argentina que tengan la ley de narcomenudeo. No sé si de narcomenudeo o ley de caja provincial, como quieras llamarla. Lo cierto es que a mí me parece que el huevo de la serpiente en esta cuestión tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con que ya nos hemos acostumbrado durante más de 3 décadas a un financiamiento espurio de la política, se ha naturalizado, y ese financiamiento espurio de la política genera vínculos de mafiosidad con el crimen organizado o
una corruptela estructural con empresas, ¿no? Por caso laboratorios que después te venden fentanilo contaminado o que después de alguna manera contrabandean efedrina o empresas mineras que después te meten fracking sin informe de impacto ambiental y que también está ligada a la corrupción. A ver, nos detenemos, por ejemplo, en el 3% de Karina. Pero no nos detenemos en que antes era el 5, o sea, estamos hablando del 8, Mm. estamos hablando de que está naturalizado. Y digo, con esto no me estoy refiriendo a que todo es lo mismo. Tengo claro que obviamente los intereses del campo nacional no es lo mismo que aquellos que aspiran a que seamos una colonia. Pero también tengo claro que este es un fenómeno que atraviesa transversalmente la política y que algunos países hermanos como Chile, como Brasil, como México, acaban de adoptar medidas en los últimos 5 o 6 años para prohibir tajantemente todo aporte de empresa privada, corporación, figura jurídica, todo tipo de pantalla que permita o abra las puertas a la corrupción, que puede ser empresarial o puede ser de crimen organizado, o de ambas a la vez, como estamos viendo en el caso de Lácteo Vidal con respecto al financiamiento de Burlich, que a su vez Lácteo Vidal recibe fondos de antes de Fred Machado, ¿no? Bueno, tocaste 2 millones de temas. Yo creo que uno de los temas que es central es el financiamiento de la política. Ese es un tema estructural que atraviesa a todos los partidos. Obviamente que yo apoyo a Fuerza Patria y fui parte no solo durante el gobierno de Alberto Fernández, sino en el gobierno de Cristina, fui subsecretaria de Defensa también, de formación en el Ministerio de Defensa. Estoy de este lado, pero está claro que hay un problema con el financiamiento de la política que se escurre, porque no es, me parece a mí, solo un financiamiento que se decida desde arriba para abajo, ¿no? Desde el máximo dirigente para abajo. Existen otras terminales, por lo que se ve, que hacen que algunas personas se conviertan en candidatos digamos, consiguiendo su propio financiamiento, Exacto, ¿no? Ujú. exacto. Y ese propio financiamiento en un sistema absolutamente atomizado y segmentado, en un país, también hay que decirlo, Gustavo, que lleva más de 10 años sin crecimiento Ujú. económico. Entonces, tenés como que la fuente de dinero mayor, además la gente, yo creo que consume más porque el empobrecimiento, la falta de horizontes, la falta de perspectivas, que han hecho bueno, que haya sido electo Milei, que al mismo Ujú. tiempo es una máquina de destruir todo lo que se ha construido, todo eso también genera mayores problemas de adicción, y entonces ahí hay un negocio, adicciones a todas las cosas, ¿no? A Sí, la tal cual. droga, al juego, ¿no? A Ujú. muchas cosas. Eso hace, digamos, que la rentabilidad, ¿no? El movimiento, el flujo de dinero, circula en esas esferas que son de la informalidad y la ilegalidad, tal como nuestro Estado lo ha definido y el propio Estados Unidos lo ha definido. Entonces, yo creo que tenemos algunas ventajas que hacen, yo creo que en la Argentina la situación no sea tan grave como la que existe hoy en Brasil. Brasil está Ujú. en una etapa que nosotros estamos, por suerte, muy lejos, en donde ya hay, yo conozco estudios que se han hecho recientemente, los paramilitares, o sea, las milicias en Brasil, que son la consecuencia de la creación de empresas de seguridad privada que se autonomizaron, hoy se ocupan de extorsionar a los narcotraficantes porque son los únicos que tienen dinero, en connivencia con la policía, con la Claro. policía militar de los estados de Brasil. Entonces, están en una situación en Brasil que, digo, macroeconómicamente está muy bien, pero en ese plano Ujú. están mucho peor que hace unos años. Y el gobierno progresista de Lula es muy difícil en tan poco tiempo dar vuelta a la situación, ¿no? Por más que Ujú. haya decisiones como vos planteás, tuvieron además el Lavallato, o sea, tienen una historia de corrupción en Brasil que nosotros no tuvimos tan generalizadamente. Entonces yo creo que tenemos dos ventajas para hacer sintética. Una es la ubicación geográfica. Estamos muy lejos del circuito por donde sale la droga. La mayor parte de la droga está saliendo por Ecuador, hoy, para arriba, Ecuador hacia arriba, y por el puerto de Santos en Brasil. Acá solo La llega lo menor que se parte. consume y Mm. alguna cosa que se trafica a Europa, pero muy marginalmente. Y la otra cosa que tenemos, que cada vez la tenemos menos, es un Estado que ha sido fuerte en Argentina, cosa que no ha pasado nunca en Brasil, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Perú. Argentina tiene una historia de un Estado y de una red de organizaciones que cada vez son más frágiles. Hoy hay cada vez, obviamente,
más personas que se dedican al tráfico de drogas. Y Gustavo, hay que decir también, hay mucha precariedad en el tráfico. Hay mucha gente que ingresó a la venta de droga, que tenía un kiosco y se puso a vender, además de lo que vendía en el kiosco, Paco. Y entonces no es ¿qué es? ¿Un narco? ¿Qué sé yo? Bueno, No sé pero por si... ejemplo, lo que se exporta hacia Europa desde los puertos de San Lorenzo, que viene por la hidrovía, y por otro lado, desde la hidrovía hacia Paraguay, viajan incesantes cargas de granos para evitar retenciones y para exportar de alguna manera desde Paraguay. Esto me lo ha dicho una persona que era de Juntos por el Cambio, que era titular de la aduana, que terminó eyectado porque se puso a poner drones en la hidrovía porque le llamaba la atención la relación promiscua que había entre los productores de grano y los que traficaban la falopa for sport. Digo, también hay una Bueno, cosa promiscua ahí, digamos, ya de mayor escala, según lo que indica la Oficina contra el Crimen y el Delito de Naciones Unidas, en relación, digamos, a exportación de droga. O sea, creo que el narcomenudeo al que te referís es un poco como la sobra o las ramificaciones menores, pero acá hay una cuestión de país de tránsito y de reexportación de droga a nivel de los puertos, de algunos puertos, particularmente Bahía Blanca, particularmente San Lorenzo. Bueno, vos bien citaste Orán, por ejemplo, y yo en Orán recuerdo 100 galpones, vi, 100 galpones, que almacenan lo que vos quieras. O sea, lo que vos quieras todos los días. ¿Sí? Y además una empresa muy conocida de transporte que trafica lo que vos quieras y de alguna manera para la estadística deja un remanente, digamos, para mostrar como que se hace algo. Lo sí, mismo pasa en la frontera seca, Las Lomitas, Asunción Nanagua. sí, Paraguay, Bueno, no digo que Claro. no. Lo que estoy diciendo es que la gravedad del problema que nosotros tenemos, si lo comparás con Brasil, México, Colombia, es Venezuela, menor. Ecuador está en un estado tremendo porque su presidente es el productor de bananas, bananas que se utilizan para Sí, mandar Sí. la sí. cocaína en contenedor. Entonces, nuestra situación no es buena, pero no es tan grave como otros países. Y Hay la posibilidad de que se esperanza. convierta en eso, yo creo que depende de lo que hagamos. Yo Ujú. te digo, hay cuestiones de orden geográfico que nos favorecen, porque acá hay tráfico. Lo que pasa en la hidrovía, Gustavo, es una incógnita, porque Argentina, por el acuerdo que tiene con Paraguay, no puede abrir los contenedores a menos que estén adulterados los precintos. Entonces, hay toda una serie de suposiciones de lo que pasa en los 25, no sé cuántas terminales portuarias hay en San Lorenzo, Rosario, pero la verdad es que no sabemos. Y algo es algo que habría que tener más claro, ¿no? Cuál es efectivamente el tránsito que hay? Se sabe, sí, por ejemplo, que hay mucho tránsito que se produce con avionetas. Bueno, Machado es un ejemplo, ¿no? Un Claro. tipo que se dedicaba a la logística del transporte de cocaína. Sí, En Argentina, sí en sabemos Argentina que la licitación que pretendía hacer Santiago Caputo la frustró la sociedad rural con Macri, o sea, Calabria y Macri. En eso fue contundente, sí, digamos, que es una no, relación. también agregando un dato, vos decías la relación que tiene este gobierno con las droguerías, ¿no? Hablando del tres por Ujú. ciento que Claro, claro. aparentemente le subieron para la coima, el retorno de Karina, y resulta que el abogado, Despérez, el abogado de la droguería Suizo Argentina, Freeland, o Tal sea, cual. está claro que hay una trama ahí. Ahora, lo que yo veo es que digamos, la trama es tan fuerte que yo creo que acá se levantan teléfono todo el tiempo para frenar las causas. Todo el tiempo. Evidente, evidente. Bueno, Sabina, Este, te vamos a seguir entrevistando. Es un tema que seguramente va a dar que hablar. Nosotros vamos a tratar de empujar para que el Congreso y sobre todo Fuerza Patria y sobre todo aquellos que se consideran del campo nacional tomen el toro por las astas en lo que tiene que ver con el financiamiento de la política, porque la verdad que yo pensar creo que eso coincido que es central, ¿eh? La discusión y por sobre lo ese menos punto. cerrar aunque sea un grifo, aunque sea que sea condición necesaria, no va a ser suficiente, pero si se predica con el ejemplo desde arriba, después por ahí se pueden acomodar un poco los melones a nivel judicial o a nivel policial. Dios Bien, quiera que contá sea así. conmigo para eso. Bueno, Sabina, que tengas un feliz día de cumpleaños Muchas y Muchas gracias gracias por por... gracias. dedicarnos este tiempo. Bueno, Muchísimas gracias a gracias. ustedes, muchas gracias por la charla. Bien, hemos conversado con Sabina Frerichs, es ex ministra de Seguridad. Vamos corriendo a la pausa electoral.